Con la predicación de esta mañana, hermanos. Y quiero comenzar con una pregunta, hermanos, que quiero que tú reflexiones en esta pregunta, la cual es: ¿dónde está tu confianza, hermano? ¿Dónde está tu confianza? ¿Acaso tu confianza está en una vida estable? ¿Acaso tu confianza está en un estilo de vida cómodo? ¿Acaso tu confianza está en el hecho de que te prepares para un futuro venidero? ¿Dónde está tu confianza, hermano? ¿En tu pareja? ¿En ti mismo? Porque, hermanos, probablemente ahorita estés diciendo, como estoy en la iglesia, pues yo confío en Dios, porque estoy aquí en la iglesia y entonces mi confianza está en Dios. Pero, hermanos, quiero que seamos honestos con nosotros mismos, porque a veces no es fácil confiar en Dios y esa es la realidad. Nuestra tendencia pecaminosa, hermanos, siempre nos va a llevar a confiar más en cosas o en personas que podemos ver, que podemos tocar. ¿No es cierto? Nuestra pecaminosidad, hermanos, nos va a poner nuestra confianza en aquellas cosas que nosotros podemos controlar y en eso nosotros confiamos. Y a veces nosotros ponemos nuestra confianza en el trabajo y decimos, como me está yendo bien en el trabajo, ahí está mi confianza, en mi vida cotidiana. O a veces mi confianza está en mi cónyuge, o a veces mi confianza está en mi hijo, o a veces mi confianza está en mí mismo. Pero, hermano, ¿qué pasa cuando llegan los tiempos de prueba? ¿Qué pasa cuando llegan los días de conflicto, los días de lucha? La pregunta, hermano, sería, ¿a dónde puedes ir en esos días de tribulación? ¿A dónde puedes ir, hermanos? ¿O a quién puedes ir para que te ayude? ¿O en qué o en quién puedes confiar plenamente cuando estás pasando por fuego? Bueno, hermanos, el salmo que estudiaremos el día de hoy, que es el Salmo 20, ahí en el Salmo 20, hermanos, vamos a encontrar una oración en tiempos de angustia. Y nos muestra, hermanos, en este salmo, en quién realmente nosotros debemos de confiar. Y esta oración, hermanos, que vemos en el Salmo 20, en primera instancia está enfocada hacia el rey de Israel, que es el que gobernaba el pueblo de Dios, el rey de Israel. Pero, hermanos, en esencia podemos ver en este salmo en quién debemos de confiar. Así que acompáñame, hermanos, para estudiar este salmo, al Salmo capítulo 20, versículo 1. Vamos a leerlo todo, hermanos, para ver qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice, el título del Salmo 20 empieza: al músico principal, Salmo de David. Versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Sela. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Este, hermano, Salmo 20 está categorizado, hermanos,
y realmente son muy pocos los salmos que están categorizados en esta sección que se conoce como los salmos reales. Los salmos reales. Y aquí, hermanos, vemos, a veces en estos salmos vemos que el rey está orando por sí mismo, o vemos también, como en este caso, que el pueblo ora por su rey. ¿Ok? Y aquí, hermanos, obviamente sabemos que este salmo lo escribió David, ya que el título lo dice, ¿no es cierto? Al músico principal, Salmo de David. David es el autor y este salmo está dirigido para sí mismo y para los reyes. De hecho, hermanos, otro salmo real es el Salmo 21, es el salmo que sigue. Vean lo que dice el versículo 1, Salmo 21, versículo 1. Vean cómo empieza diciendo: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová. O sea, en este salmo, hermanos, podemos ver desde el principio que es un salmo dirigido al rey, ¿no es cierto? El rey se alegra en tu poder. Pero el Salmo 20, hermanos, también es un salmo real, pero es un poco difícil de descifrar. Pero aquí está, hermanos. Vean lo que dice el versículo 1. Salmo 20, versículo 1 dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. Nota que ahí dice te oiga, ¿no es cierto? ¿A quién se está dirigiendo? Estas palabras, ¿para quién son? Jehová te oiga. Bueno, como vamos avanzando, hermanos, va saliendo la respuesta. Vean versículo 6. Dice: ahora conozco que Jehová salva ¿a quién? A su ungido. Esta es una pista, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los reyes eran ungidos en aquel momento. Y seguimos avanzando y nos da otra pista, versículo 9. Vean lo que dice el versículo 9. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Esta frase, hermanos, este versículo 9 no es una mejor traducción. Una mejor traducción de esta frase sería: escucha, concede, Señor, la victoria al rey. Respóndenos cuando te llamemos. Esa sería una mejor traducción de este versículo 9. Concede, Señor, la victoria al rey. Otra vez, hermanos, aquí podemos ver que se está refiriendo este salmo a un rey, porque es un salmo real. Un salmo donde se ora por el rey, para que Dios defienda al rey, para que Dios ayude al rey en tiempos de conflicto. ¿Ok? Entonces, en su contexto, hermanos, vemos que este salmo es una oración para que Dios ayude al rey en una guerra, en una batalla. Pero, hermanos, este salmo también puede aplicar a nosotros. Ya lo veremos más adelante, porque aquí, hermanos, nos enseña a cómo nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades primeramente, ya sean autoridades políticas, autoridades en casa, autoridades en la iglesia, pero también, hermanos, este salmo también nos enseña a cómo nosotros debemos orar por nosotros mismos, confiando en Dios, basando nuestras decisiones en Dios, ¿ok? Así que analicemos este salmo, hermanos, para que vayamos viendo versículo por versículo. Vean, empieza el salmista David diciendo, versículo 1, dice que Jehová, ¿no es cierto? Jehová. Aquí el salmista está invocando a Jehová, hermanos, o sea, a Yahweh, a Adonai. Este nombre de Adonai, de Yahweh, hermanos, es el nombre de Dios que apunta al Creador, al que es dueño de todo, al soberano, al que controla todas las cosas. Y entonces aquí el salmista está invocando ¿a quién? Al soberano, ¿no es cierto? Al que está arriba de todo. Y dice el salmista: Jehová el soberano, ¿de qué? Te oiga, o sea, que oiga al rey. Te oiga, dice ahí, en el día de conflicto o en el día de la prueba. Jehová el soberano te oiga en el día de la prueba. Y vean, añade el salmista: el nombre del Dios de Jacob te defienda. Hermanos,
Hay que tener en mente el contexto histórico de esta época, por supuesto. Aquí en esta época, hermanos, los reyes sí salían a pelear las batallas. Hoy en día, hermanos, nuestros representantes no salen a pelear a las batallas. Esa es una realidad, ¿no es cierto? Ellos solamente están sentados ahí en su escritorio controlando todo lo que pasa, ¿no es cierto? Y los que van a la batalla, ¿quiénes son? Los soldados, ¿no es cierto? Bueno, David no era así. En aquel tiempo de David y los reyes, ellos mismos salían a la batalla, ellos mismos salían a la guerra. De hecho, cuando pecó David grandemente con Betsabé, ¿recuerdan esa historia? ¿Por qué fue? Porque David se quedó de ocioso y cuando tenía que ir a la batalla, ¿no es cierto? Él tenía que ir a pelear y no lo hizo, porque esa es una responsabilidad que tenían los reyes, ir a las batallas, ir a las guerras. Y también, hermanos, en las historias del Antiguo Testamento vemos que las naciones enemigas se enfocaban en atacar al rey para matarlo, porque ellos querían tirar la cabeza para que así tiraran al pueblo, ¿no es cierto? Por ejemplo, vean lo que dice Primera de Reyes 22:31. Primera de Reyes 22:31, vean lo que dice Primera de Reyes 22:31. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 31. Dice así, vean lo que dice la palabra de Dios. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, escucha, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. O sea, le está diciendo, olvídate de todos, solo ve por la cabeza, que es el rey. ¿No es cierto? Por esta razón, hermanos, estas oraciones van dirigidas con un gran ánimo a Dios. Por eso estas oraciones siempre vemos, por favor Dios, defiende a nuestro rey, protege a nuestro rey porque eres la cabeza. Hermanos, para el pueblo de Israel estas eran oraciones normales, porque sus reyes iban a las batallas. Y entonces ellos decían, regresando al Salmo 20, versículo 1, ellos decían, Jehová te oiga. Se dirigían a su rey y le decían, Jehová el soberano te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. El pueblo, hermanos, está pidiendo, escucha, por la protección del nombre del Dios de Jacob, ¿no es cierto? El nombre del Dios de Jacob te defienda. Algo que tenemos que considerar, hermanos, es que cuando la Biblia nos habla del nombre de Dios, simplemente la Biblia nos está diciendo todo lo que es Dios. O sea, el nombre de Dios representa todos sus atributos, todo lo que Él es y todo lo que Él hace en su totalidad. Pero dice el texto que era el Dios de ¿quién? De Jacob, ¿no es cierto? Hermanos, ¿por qué piden por el Dios de Jacob y no por el Dios de David? ¿Por qué lo hacen, hermanos? Bueno, hermanos, lo hacían en aquella época porque sabemos que Dios se reveló a sus patriarcas, ¿no es cierto? Abraham, Isaac y Jacob. Y eso, hermanos, nos apunta al Dios de promesas. Ellos se están dirigiendo, ellos tienen en mente a un Dios que hace promesas, al Dios que sigue sosteniendo sus promesas, sus palabras, porque es un Dios de pacto. Entonces, cuando alguien decía que el Dios de Jacob te defienda, simplemente están diciendo que el Dios del pacto esté contigo, que el Dios del pacto te proteja. El que cumpla sus palabras, el que cumple sus palabras, te proteja. ¿Se dan cuenta? Y misma idea, versículo 2, vean, versículo 2 dice, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Nota las palabras santuario y Sión. Aquí están pidiendo para que Dios envíe ayuda al rey desde el santuario y desde el Sión.
Estas dos palabras, hermanos, santuario y Sión, representan la presencia de Dios. Nosotros, hermanos, sabemos que Dios es omnipresente, ¿no es cierto? Él se encuentra en todos lados porque es omnipresente. Pero, hermanos, con el pueblo de Israel se presentaba de una manera especial, ¿no es cierto? En un solo lugar. En este caso, en el santuario, o sea, ahí en el tabernáculo. ¿Recuerdan? El tabernáculo que mandó a hacer con Moisés. Ahí estaba la presencia de Dios. Pero después, hermanos, pasó el tiempo y Dios se encontraba en Sión, o sea, en el templo, cuando Salomón construyó su templo, ¿no es cierto? Bueno, David, aquí el que está hablando es David, aquí ni siquiera había nacido su hijo, pero hermanos, Sión representaba ese lugar alto, ahí donde David ya había visualizado construir el templo, porque recuerden quién lo quería construir, David, ¿no es cierto? Y Dios le dijo, tú no lo vas a construir porque tus manos tienen sangre. Pero David ya tenía en mente ese lugar alto donde iba a estar la presencia de Dios. Entonces, hermanos, en el santuario, ahí en el tabernáculo y en Sión, o sea, en el templo, vemos, hermanos, que estaba la presencia de Dios. Y entonces aquí estos hombres están pidiendo por la ayuda directa del Todopoderoso para su rey. Eso es lo que están haciendo el pueblo. El pueblo está pidiendo por la ayuda directa del Dios Todopoderoso para que sostenga a su rey en la batalla. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí vemos que se está orando para que el mismo Dios sostenga al rey, para que el mismo Dios dé ánimo al rey. Y vean, versículo 3, dice versículo 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, Shela. Esta palabra de Shela, hermanos, indica en hebreo que tú debes de hacer una pausa. En la música era que tú debías que hacer una pausa y tenías que meditar en esto que se está diciendo. ¿En qué tenías que meditar? En que Dios hiciera memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Lo que vemos aquí, hermanos, es que la realidad es que ningún ser humano merece el favor de Dios. Ningún ser humano merece ser protegido en tiempos de conflictos o de angustia. Porque, hermanos, todo lo que nosotros recibimos se basa no en tus méritos, sino en los méritos de Cristo. ¿No es cierto? Porque aquí en el versículo 3, hermanos, vemos que el rey hacía sacrificios, ¿no es cierto? Hacía ofrendas. Porque dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. O sea, el rey está haciendo sacrificios. Y el pueblo está pidiendo que Dios se acuerde de esos sacrificios que hacía el rey. Pero hermanos, ahora que nosotros tenemos toda la revelación bíblica, nosotros ahora sabemos que los sacrificios simbolizaban a Cristo, ¿no es cierto? Simbolizaban la obra que Cristo haría en la cruz. Entonces, cuando esta persona pide que Dios responda debido a los sacrificios y holocaustos, al final, hermanos, estamos viendo que ellos se están basando no en las obras del rey, sino en el sacrificio de Cristo. Lo que iba a ser el Mesías por su pueblo en un futuro venidero. Porque, hermanos, el rey sacrificaba animales, ¿no es cierto? Pero esos animales no les servían para salvarlos. Los animales no los salvarían. Lo que le iba a salvar, ¿qué era? La representación de lo que iba a ser el Mesías ahí en el futuro, en la cruz, ¿no es cierto? Ellos tenían que poner su mirada en el Mesías. Y así ellos iban a ser salvados. Y en esto debemos de meditar. En que, hermanos, Dios no se fija en mis obras, Dios no se fija en mis holocaustos, sino se fija en lo que hizo Cristo en la cruz. Dios se fija en lo que el Mesías haría en un futuro por su pueblo. Y por eso el pueblo pedía, fíjate, ve, acuérdate, haz memoria de todas sus ofrendas, de todos los holocaustos que está haciendo el rey.
porque todo eso apuntaba al sacrificio perfecto del Mesías. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es algo glorioso que podemos ver aquí. Y vean, continúa versículo 4. Continúan estos hombres diciendo que Dios te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Hermanos, quizá esta petición sea una petición un poco arriesgada, ¿no es cierto? Ya que el deseo del corazón del hombre muchas veces puede ser malo, ¿no es cierto? El corazón del hombre es malo. Pueden salir cosas pecaminosas. Pero, hermano, tome en cuenta algo. Esta es una oración específica, ¿no es cierto? Ya que la última palabra que vemos aquí en el versículo 4 es consejo, ¿no es cierto? Dice el versículo 4, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Esa palabra de consejo en hebreo es esah, esah, E-S-A-H, esah, que se traduce como plan. Como plan. O sea, la idea, hermanos, es que Dios ayudara a planear bien esta batalla que iba a tener el rey. Que Dios te ayude a planear bien esta batalla. Aquí, hermanos, nota, están pidiendo por una buena batalla, por beneficio del pueblo, por supuesto. Y esto es lo que debe de hacer un gobernante, planear para el pueblo, no para sí mismo, ¿no es cierto? Y el pueblo debe de orar para que Dios humille los corazones de estos gobernantes, para que ellos puedan ver por las necesidades de los demás. En el caso de David, hermanos, podemos ver que no es cualquier deseo de su corazón. Es un deseo por la victoria en la batalla, ¿no es cierto? Para que su pueblo esté bien. Pero nota algo importante, hermanos. El pueblo pide por el deseo del corazón del rey David, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué lo hace? ¿Tú sabes por qué el pueblo se atrevía a decir, cumple el deseo de su corazón? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque ellos sabían, hermanos, que David tenía un corazón conforme al de Dios, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabemos que David tenía un corazón conforme al de Dios? Versículo 3. Él daba ofrendas como reflejo de su obediencia a Dios, ¿no es cierto? Él obedecía a Dios. Él amaba a Dios y como consecuencia él obedecía a Dios. Decía el Señor Jesucristo, el que me ama, guarde mis mandamientos. Uno de los mandamientos para los israelitas era hacer sacrificios por sus pecados. Y entonces él realmente amaba a Dios. Por eso, hermanos, él pide por los deseos de su corazón. Porque su corazón, hermanos, se alineaba en obediencia a Dios. ¿Se dan cuenta? Este es el reflejo de un verdadero gobernante. Alguien que ama a Dios, alguien que sigue a Dios, alguien que se deja llevar por Dios en todos los aspectos de su vida. Y que él puede pedir lo que hay en su corazón, porque en su corazón está la misma esencia de la palabra de Dios. Ya lo veremos, hermanos, pero quiero que veas ahora el versículo 5. Y aquí en el versículo 5, hermanos, vemos un cambio de enfoque muy radical. ¿Por qué? Porque los primeros versos se está pidiendo por el rey, ¿no es cierto? Escucha al rey, ayuda al rey, ve las obras del rey, ¿no es cierto? Pero ahora cambia el enfoque radicalmente y vean lo que dice el versículo 5. Versículo 5, nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Concede Jehová todas tus peticiones. Nota, hermanos, del versículo 1 al versículo 4 se está pidiendo por el rey, ¿no es cierto? Pero ahora el pueblo hace un giro totalmente y ahora en lugar de pedir, empieza a alabar a Dios. Y ellos se alegran por la respuesta de Dios. Porque ellos dicen, nosotros nos alegraremos ¿en dónde? En tu salvación. Esa es la respuesta que nosotros queremos, la salvación.
Y sobre esa respuesta nos vamos a alegrar. Pero nota algo importante, hermanos. Ellos, los que están orando, aún no habían recibido esa respuesta. Y entonces, ¿por qué se alegraban de algo que no habían recibido? ¿Saben por qué, hermanos? Porque ellos tienen algo que nosotros tenemos que tener. Se llama fe. Fe en Dios. Hermanos, así son las oraciones. Las oraciones tienen que llevar fe puesta en Dios. Porque, hermanos, cuando tú haces una oración con fe, entonces tú puedes alegrarte antes de recibir las cosas. Porque, hermanos, aquí nosotros podemos ver versículo 3 que dice: haga memoria de todas tus ofrendas y acepta tus holocaustos. O sea, sabemos que los sacrificios de los animales no traen perdón. Pero esto apunta al Mesías, ¿no es cierto? Al que iba a ser sacrificado por nosotros, al que nos iba a dar la victoria. Y por tal razón, no lo hemos visto, pero versículo 5, nos alegramos en tu salvación. Hermanos, dice el pueblo, nosotros estamos contentos porque sabemos que nos vas a dar el triunfo gracias a que el Mesías será ese sacrificio perfecto. Aún no lo vemos, pero nosotros podemos estar alegres, nosotros podemos estar contentos. Hermanos, eso es tener fe. ¿Cuántas veces tú tienes fe en tus oraciones? ¿Tú oras con fe? Lo que tú pides todavía no te ha llegado, pero tú lo pides sabiendo que ya te llegó. Hermanos, eso es tener fe en la oración. Ellos tenían fe. Ellos ya se estaban alegrando de la victoria, de la salvación que Dios les iba a dar, aunque todavía no la tenían. Ellos estaban contentos. Y por eso dice ahí el versículo 5, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Pendón, hermanos, se traduce como estandarte. O sea, alzaremos una bandera, esa es la idea. Alzaremos una bandera en el nombre de nuestro Dios. Hermanos, en aquella época ellos alzaban banderas porque ya habían ganado la batalla. Y entonces cuando alzaban las banderas significaba que la batalla se había ganado. Hermanos, esta debe de ser la fe en las oraciones. Ellos pedían por su rey para que no le fueran mal, pero antes de terminar la oración, ellos ya estaban dando gracias a Dios porque ellos sabían que Dios iba a responder su oración. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es algo hermoso para aprender. Este es un gran ejemplo de cómo nosotros debemos de orar, porque muchas veces oramos pensando que nuestras oraciones ni siquiera van a pasar del techo. Muchas veces oramos pensando, híjole, yo voy a pedir esto, pero a ver, Señor, si lo escuchas. Oramos, hermanos, nos predisponemos desde antes que nuestra oración ni siquiera va a pasar de aquí. Así de pequeña es nuestra fe. Pero si tú oras en el nombre de Cristo, reconociendo lo que Él hizo en la cruz, aceptando su soberana voluntad, entonces Dios responderá a tu oración. Hermano, quizá Dios la responda no de la manera que a ti te guste o te agrade, pero vean lo que dijo Pablo en Romanos 8:28. Pablo en Romanos 8:28, vean lo que dijo estas palabras. Romanos 8:28, un texto quizá muy conocido por todos nosotros, que nos alienta como creyentes, que dice Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nota, hermano, de alguna o de otra forma tu oración será respondida, porque será para tu bien. Porque si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Quizá esa oración, hermanos, no es respondida como tú piensas, como tú quieres que sea respondida.
Pero al final Dios la va a responder porque todo lo que pasa alrededor de ti es para tu bien. Vean, Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:12. Escucha, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y escucha, y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios te escucha, hermano. Cada vez que tú levantas una oración a Dios, Dios te escucha. Y hermano, ten la fe que Él cumplirá tus oraciones antes de que sucedan. ¿Por lo bueno que eres tú? No, por lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Te das cuenta, hermano? Todo está en base a Cristo. Y gracias a que Cristo es el Hijo amado de Dios, nuestras oraciones pueden ser contestadas, escuchadas, incluso antes de que acabemos de pedirlas. Dios ya las puede hacer. Porque no se basa en nuestros hechos, no se basa en nuestras obras, sino se basa en la obra que hizo Cristo en la cruz. Él escucha, dice aquí, que sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Sus ojos están sobre los justos, o sea, sobre los santos, sobre sus hijos, sobre los que caminan en sus caminos rectos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Regresando al Salmo 20, versículo 6, vean lo que dice Salmo 6. Vamos a leer del 6 al 8. Salmo 20, versículo 6. Regresando a nuestro Salmo. Salmo 20, versículo 6 al 8 dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Hermanos, nota otra vez la confianza, nota la fe que tiene el pueblo de que Dios los salvará, ¿no es cierto? Porque dicen ellos que la fe que tienen ellos hará que Dios los salve. Salvará, dice versículo 6, ahora conozco, todavía no pasa, pero ahora conozco que Jehová salvará a su ungido. Todavía no pasa, pero esta es mi fe. La fe de ellos está puesta en el versículo 7, ¿no es cierto? La fe de ellos confían en ¿qué? En carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, dice, del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Esa frase del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, toda esa frase, hermanos, se traduce mejor como nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos confiarán en sus carros, en sus caballos, pero nosotros en el nombre del Señor confiaremos. No confiaremos en seres humanos, no confiaremos en animales, no confiaremos en el pastor, no confiaré en mi padre, no confiaré en mi cónyuge, no confiaré en mis hermanos, no confiaré en mis hijos. Yo solamente voy a confiar en el Dios verdadero, en el nombre, dice, ¿no es cierto? En el nombre del Señor. O sea, yo voy a confiar en lo que Él es y en lo que Él hace. O sea, yo voy a confiar en sus atributos. Yo voy a confiar en su justicia, en su amor, en su poder, en su sabiduría, en su misericordia y así todo lo que es Dios. Porque recuerda, hermanos, el nombre del Señor se refiere a eso, a lo que Él es y lo que Él hace, a sus atributos. Y tú debes de confiar en eso, hermanos.
Ahí es donde debe de estar tu fe, en lo que Él es y en lo que Él hace. Hermanos, sabemos que David ganaba muchas batallas, ahora lo sabemos, por esto. Por eso David ganaba muchas batallas. Porque él era un hombre que confiaba en la justicia, en el amor, en el poder, en la sabiduría, en la misericordia, en la eternidad, etcétera, atributos de Dios. Por eso él ganaba tantas batallas. Por eso él fue el gran hombre que fue. Porque él no confiaba en el de al lado, él confiaba en el Dios verdadero. Porque él y su pueblo no ponían su fe en alguien o en algo, sino que toda su confianza estaba en el Dios verdadero. ¿No es cierto? Y termina el Salmo diciendo, versículo 9, ellos terminan diciendo esta oración: salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. O mejor traducido, como se los comenté en un inicio, dice este Salmo: concede, Señor, la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. Hermano, Dios era el único que podía salvar al Rey en su necesidad. Hermano, desde esta manera el Salmo está aplicado en su contexto original. Si se enfocan, me fui muy rápido porque me enfoqué en su contexto original aplicado al rey, ¿no es cierto?, de la época. Pero la pregunta sería, bueno, ¿cómo aplica esto a mí? Si yo no soy rey, si yo no voy a ir a una guerra porque no soy soldado, ¿cómo aplica todo este salmo a mí? ¿Sabes algo, hermano? Hay algo que se nos olvida muy seguido. Y es más, yo creo que a veces ni siquiera lo traemos en la mente. Y es que nosotros como creyentes sí tenemos una guerra. Y es una guerra espiritual. Hermanos, nosotros podemos orar primeramente bajo el contexto de este salmo. Podemos orar por nuestros líderes espirituales. Creo que la aplicación es más obvia en ese sentido, en ese contexto, ¿no es cierto? Porque aquí vemos que se está orando por el rey, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos rey hoy en día, pero sí tenemos líderes espirituales y ellos también necesitan oración. Sabemos que podemos orar, hermanos, por cualquier líder que esté arriba de nosotros, ya sea el presidente, gobernadores, jefes, pastores. Las esposas que tienen a sus esposos son sus líderes, entonces a los esposos. Pero en primera instancia, hermanos, yo creo que este salmo está apuntando más a un líder espiritual. ¿Por qué? Porque el versículo 3 dice que esta persona basó su oración en que Dios iba a hacer memoria, ¿no es cierto? Versículo 3, memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. O sea, la aplicación específica de este salmo, hermanos, es orar por los líderes espirituales que confían en el sacrificio de Cristo. ¿No es cierto? Que son salvos por el holocausto de Cristo. Entonces, en primera instancia, hay que orar por nuestros líderes espirituales. ¿Y cómo oro por ellos? Hermano, así como lo está diciendo el Salmo, que Dios los oiga en el día de su conflicto, que Dios los defienda, que Dios les mande ayuda divina, que Dios no los deje caer, sino que los mantenga en pie, que Dios les mande ayuda desde lo alto, tomados por la mano de Jesucristo en la cruz, que Dios cumpla las peticiones de su corazón, pero siempre y cuando esas peticiones estén alineadas a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Así como el pueblo oraba por el rey, así tú puedes orar por tus líderes, incluyendo el esposo, presidente, jefes, padres y pastores. ¿No es cierto? Porque, hermanos, todos necesitamos la protección de Dios. De verdad, hermanos, el enemigo ataca muy duro.
La lucha contra el enemigo es real. Vean lo que dice Efesios 6:12. Efesios 6:12. Y Satanás, hermanos, ataca a los líderes. Eso es una realidad. Efesios 6, versículo 12. Vean lo que dice Efesios 6, versículo 12. Dice así Pablo a los Efesios, Efesios 6, 12. Escucha. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nota, hermano, estos son nuestros enemigos. Y mira que ellos no se cansan de atacar. Nosotros, hermanos, necesitamos la ayuda del Señor. Nosotros dependemos de la ayuda directa de Dios en todo momento. Hermanos, necesitamos de sus oraciones constantes. Lo vuelvo a repetir. El versículo 13 es clave, hermanos. Porque no oramos por nuestra obra, sino por la obra de Cristo en la cruz. La obra fue el sacrificio perfecto de Cristo. Y por Él es que no flaqueamos. Por Él es que no caemos. Entonces, hay que rogarle a Dios que haga memoria de las ofrendas que hizo su Hijo en la cruz para que mande protección para nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y aquí me quiero dirigir un poco a las esposas, porque tu esposo es un líder espiritual para ti y tu familia. Y así es, hermanos, aunque no te guste, tú tienes que orar por él. Es que mi esposo no merece que ore por él. Tienes que hacerlo, porque no son por sus obras, es por la obra de Cristo. Y recuerda, hermana, él está en una gran batalla como cabeza del hogar. Y tú como ayuda idónea debes de estar detrás de él orando, apoyándole para que Dios los guarde del mal. Porque el enemigo está atacando. Y está atacando grandemente. Y él ataca primero a las cabezas para destruir a todo lo demás. Entonces, hermanos, principalmente este salmo nos lleva a orar por nuestros líderes, ¿no es cierto? Pero en la aplicación, hermanos, también podemos orar por cualquier creyente. Porque los líderes no solo pasan por dificultades, todos nosotros pasamos por dificultades, todos nosotros tenemos días de angustia, ¿no es cierto? Y una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestros hermanos y hermanas de esta iglesia es orar este salmo por ellos. Vean lo que dice Santiago 5:13. Santiago 5:13. Vean lo que dice Santiago 5, versículo 13. Santiago 5, versículo 13. Vamos a leer del 13 al 16. Vean lo que dice Santiago 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Haga qué? Oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y vean, versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Y escucha, confesaos vuestras ofensas, ¿quiénes? Unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este es nuestro deber, hermanos, orar unos por otros. Y sabes algo, implícitamente esto nos lleva a que tú tienes que tener una relación, una interacción con tu hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo sabrás qué tiene tu hermano si no te acercas a él, si no platicas con él, si no te preocupas por él?
Esto nos lleva a la convivencia total, ¿no es cierto? Esto nos lleva a preocuparnos por el hermano y orar por sus necesidades físicas y espirituales. Porque aquí dice que nosotros debemos de orar unos por otros. No porque seamos perfectos, no porque lo merezcamos, sino pidiéndole a Dios que haga memoria de lo que hizo Cristo en la cruz. Que haga Dios memoria del holocausto perfecto. Que Dios se acuerde de eso y que Dios ponga a nuestra cuenta lo que hizo Cristo en la cruz. Y entonces, hermanos, nosotros vamos a ser sanados, vamos a ser perdonados, nuestras oraciones serán escuchadas. ¿Lo puedes entender, hermano? Necesitamos orar por nuestros líderes, necesitamos orar los unos por los otros. Y en último lugar, hermanos, para concluir, necesitamos orar por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Hermano, es válido pedirle a Dios que nos proteja. Es válido pedirle a Dios que nos defienda, que Él nos dé la victoria en el día del conflicto. Eso es válido. Porque vean lo que dice Hebreos 4:15. Allá atrás de Santiago está Hebreos. Hebreos 4, versículo 15. Hebreos 4, versículo 15. Vean lo que dice Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Cristo intercede por nosotros, ¿no es cierto? Y como Cristo intercede por nosotros, vean versículo 16, entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Tienes necesidades? ¿Estás afligido? Acércate en oración a Dios. Puedes acercarte. Ora el Salmo 20 para ti, hermano. Que Dios te proteja, que Dios te cuide. Y recuerda, pide por lo que Cristo hizo, por lo que el Hijo del Amado hizo por ti. Y entonces Dios mirará tus oraciones. Hermano, que Dios responda a tus oraciones, no por lo que mereces, sino porque Cristo murió por ti. Y alégrate en eso. Ten fe en que Dios escuchará y escuchó tu oración y Él la cumplirá. No por tus obras, lo vuelvo a repetir, sino por la obra de Cristo en la cruz. Incluso, hermanos, tú puedes orar lo que dice el versículo 4 del Salmo 20. Vean lo que dice el versículo 4 del Salmo 20. Vean lo que dice. Tú puedes orar esto para ti. Vean, tú puedes orar para que Dios te dé, versículo 4 del Salmo 20, para que Dios te dé conforme al deseo de tu corazón. Hermano, tú puedes pedir por el deseo de tu corazón, pero tienes que tener algo en mente. Antes de pedir por el deseo de tu corazón, tienes que hacer algo muy importante. Vean lo que dice el Salmo 37, versículo 4. Salmo 37, versículo 4. Dice así, Salmo 37, versículo 4. Escucha, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, ¿quieres que Dios te conceda las peticiones de tu corazón? ¿Tú lo quieres? Primero debes de deleitarte en Jehová. O sea, primero tienes que tener a Dios como lo más encantador para ti. Porque si tú lo pones como lo más supremo, entonces tú lo vas a obedecer en todo. Y cuando tú lo obedezcas en todo, puedes orar con confianza y pedirle a Dios lo que quieras. Dios cumple los deseos de mi corazón, porque ahora yo estoy de acuerdo a tu santa voluntad. Y Dios lo hará. Dios lo hará. Hermano, nota, no solamente es pedir por pedir. Tampoco estamos hablando, hermanos, como muchos de nuestros hermanos carismáticos dicen, hay que declarar, ¿no es cierto?
No estamos exigiendo, no estamos declarando. Eso nosotros no lo hacemos. Lo que nosotros queremos es tener un corazón guiado por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que mis deseos, que mis pensamientos, que mis actitudes sean un reflejo de la palabra de Dios. Que cuando nosotros pidamos, Dios nos responda porque nuestros deseos son los deseos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Hermano, tenemos que tener esto en mente. Nosotros no tenemos que orar porque es un deber orar. Nosotros no tenemos que estudiar la Biblia porque es un deber estudiar la Biblia. Nosotros no tenemos que venir a la iglesia porque es un deber venir a la iglesia. No. Tú tienes que hacer todo esto, ¿sabes por qué? Porque es tu deleite. No es un deber, es un deleite para ti. Es lo que más te agrada. Y si tu corazón está así, Dios contestará tus deseos, porque se han alineado a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? La guerra espiritual y las aflicciones, hermanos, son una realidad en nuestras vidas. Pero nosotros podemos decir lo que dice el versículo 8 del Salmo 20. Ellos flaquean, ellos caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Hay caídas, sí. Hay desánimos, sí. Pero nosotros en Dios nos levantamos y estamos de pie. Él nos dará las fuerzas. Porque el creyente, hermanos, está fundamentado en la roca que no se moverá. Como dice el Señor Jesucristo en Mateo 7:27. ¿Recuerdan la historia que dijo el Señor Jesucristo? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, yo le voy a comparar como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vientos, ríos soplaron, golpearon contra esa casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Hermano, si tú pones tu confianza en Cristo, en su palabra, estando firme en ella, obedeciéndola, tomándola como lo más grande y más preciado para ti, como si fuera un deleite, entonces llegarán las tribulaciones, el enemigo te va a azotar, pero tú estarás con tu casa en pie, tú permanecerás en pie, porque tu fundamento es la roca, o sea, es Cristo, es tu obediencia a Cristo. Es lo mismo que dice el Salmo 20, ¿no es cierto? Ellos flaquean, pero tú, hermano, no flaqueas, porque tu ayuda y confianza está en Dios, está en Cristo, está en lo que Él ha hecho por ti. Entonces, hermanos, para concluir, no confíes en ti mismo, no confíes en ti, porque nuestros corazones son perversos, somos inútiles, como dice Romanos 13:12. Tú no puedes hacer nada por ti mismo, ni siquiera puedes ganarte la salvación. Hermano, no te creas todas esas malas enseñanzas que dicen, tú puedes, arrebátalo, reclámalo, imagínalo, atráelo y será para ti. Hermano, lamento decepcionarte, tú no puedes. Tú no puedes. Y la prueba está, hermanos, en que muchas veces tú estás en una situación desagradable con ansiedad, con tristeza, con dolor, con angustia, presionado, porque ese es un reflejo de que tú no puedes. Si tú pudieras, estuvieras feliz, ¿no es cierto? Si tú pudieras, todos los días estarías alegre, porque todas las cosas te salen, ¿no es cierto? Porque, hermanos, tú piensas que en tus fuerzas puedes hacer todo, pero la realidad es que no. Y la gran prueba es a veces nuestra soledad. Cuando nos sentimos frustrados, cansados, hartos, ¿no es cierto? Pero hermano, necesitamos la ayuda de Cristo. ¿Tú vas a flaquear? ¿Sí? ¿Tú vas a caer? ¿Sí? Y sin Cristo aún más. Sin Cristo te vas a caer ahí abajo, no te vas a levantar. Pero si tú confías en alguien más, si tú confías en tus padres, en tus amigos, en tus cónyuges, en tus pastores,
entonces vas a flaquear y caer, porque eso jamás funcionará. Tu confianza en las personas y en ti mismo jamás funcionará. Pero si tú basas tu fe en la persona de Cristo, entonces te levantarás. Hermano, ¿por qué muchos se van de la iglesia? Porque ellos ponen su mirada en el que está al lado. Por eso ellos basan su fe en esas personas y entonces abandonan la iglesia. Porque esa persona es pecadora igual que él. Y cuando esa persona pecadora hace algo, comete algo, se cayó, flaqueó, se cayó y se van de las iglesias. Y la fe se va, porque tu confianza está en ti mismo o en otras personas. ¿No es cierto? Hermano, tienes que tomar mucho en serio tu fe en Cristo y solamente en Cristo, no en nadie más. Sin duda, este Salmo 20 aplica para nosotros, ¿no es cierto? No solo para los reyes como David. Todos estamos en una guerra, no solo física, sino también espiritual, hermano. Tú necesitas orar por ti mismo. Necesitas orar en esa batalla. Como dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Pide la ayuda del Señor. Confía solamente en el Señor y Dios estará contigo en el día en que lo invoques. Amén. Oremos al Señor, hermano.